A ver, hay una cosa que nos pasa muchísimo cuando hablamos de alto rendimiento, ya sea en el plano académico o en el profesional, y es que la mente nos juega una mala pasada. Nos proyecta siempre esta imagen, o sea, típica imagen del genio solitario, ¿verdad? Totalmente, sí, sí, esa visión está súper arraigada. Claro, es alguien ahí encerrado en su habitación, pegado a una pantalla o devorando apuntes, totalmente aislado del mundo, resolviendo, pues no sé, ecuaciones imposibles o redactando el ensayo perfecto. Es una imagen muy de película, muy nítida, pero, o sea, está profundamente incompleta. Es que aísla el talento por completo, o sea, nos hace asumir de forma súper errónea que el éxito es puramente individual. Nos hace creer que alcanzar la excelencia es una simple suma de intelecto bruto y horas de sueño sacrificadas en la más estricta soledad. Y la verdad es que la cosa no funciona así. Claro, para nada. Porque luego la realidad de las aulas, de los laboratorios o del mundo laboral, pues te da un golpe en la cara. De repente te das cuenta de que el rendimiento no depende solo de la cantidad de datos que uno es capaz de retener en la cabeza. Depende muchísimo de cómo interactúa ese conocimiento dentro de un grupo humano. Claro. Ahí es donde esa figura del genio solitario se desmorona por completo. Nos metemos en un terreno mucho más complejo. Mucho más complejo. Es el territorio puro de la influencia social. O sea, es ese momento crítico en el que descubrimos que la motivación individual jamás actúa en el vacío. Nuestra capacidad para resolver un problema o para innovar está inevitablemente moldeada, frenada o impulsada por el entorno organizativo en el que estamos. Y precisamente para desentrañar toda esa complejidad, hoy comenzamos una nueva inmersión analítica bajo la filosofía de SciMap, buscando siempre, claro, el alto rendimiento. Porque aquí no nos interesan los resúmenes superficiales ni memorizar teorías abstractas que luego no sirven de nada frente a un problema real. Exacto. El lema es entender para no memorizar. Eso es. Así que hoy vamos a diseccionar un concepto que se usa muchísimo, pero que en realidad se comprende muy poco, que es el liderazgo. Es un tema absolutamente vital. Y, a ver, es importante recalcar que no vamos a hablar del liderazgo como ese concepto súper lejano, reservado solo para directivos de traje y corbata en rascacielos corporativos. No que va. Hablamos de una herramienta cotidiana, algo que cualquier persona experimenta a diario, o sea, en un trabajo de investigación, en un equipo de debate o en la gestión de un proyecto escolar complejo. Claro, porque si el entorno humano es tan vital para el rendimiento, hay un obstáculo enorme que tenemos que despejar nada más empezar esta inmersión, y es que existe un mito tremendamente arraigado que confunde el cargo con la capacidad real de influir. O sea, esta idea de que ser el jefe o tener la etiqueta de coordinador ya te convierte automáticamente en un líder. Uf, sí. Y las fuentes que manejamos hoy dejan clarísimo que asumir eso es un error operativo gravísimo. Ya te digo. Genera muchísima frustración organizativa. A ver, para entender la mecánica detrás de esto tenemos que separar dos conceptos que en el lenguaje coloquial usamos casi como sinónimos, pero no lo son: la dirección y el liderazgo. Vale, vamos a desglosar eso. La dirección, por su propia naturaleza psicológica y estructural, digamos que busca la estabilidad. Su horizonte temporal es el corto plazo, el aquí y ahora. Vale. Su función es planificar, organizar, asignar presupuestos y asegurar que se cumplan unas rutinas que ya están preestablecidas para evitar el caos. Y funciona a través de subordinados, donde la relación se basa puramente en la obediencia y en acuerdos, pues, contractuales. O sea, la dirección gestiona la complejidad, mantiene los engranajes girando. Si usamos una analogía para visualizarlo mejor, podríamos decir que la dirección es asegurar que un tren de mercancías llegue a su hora por unas vías que ya están construidas de antemano, ¿no? Eso es. El maquinista controla los frenos, vigila la presión y evita que el tren descarrile. Eso es dirigir. Pero el liderazgo, claro, opera en una dimensión completamente distinta, ¿verdad? Exactamente. Siguiendo con esa analogía tuya, el liderazgo es convencer a un grupo de personas para que se bajen de ese tren seguro, cojan un machete y decidan abrir un camino completamente nuevo en medio de una selva inexplorada. Uf, me encanta la metáfora. Es que no hay vías, no hay rutinas seguras. Lo que hay es una visión. En su esencia, el liderazgo es un proceso interactivo de influencia social, donde la persona actúa como un agente de cambio. No busca mantener la estabilidad de las vías, busca la transformación en la selva. Claro. Y lo más importante de todo, no tiene subordinados que le obedecen porque lo dice un contrato.
tiene seguidores que se implican personalmente. Esa diferencia es brutal. Porque, a ver, el tren requiere autoridad formal para que nadie se salte las normas. Pero la selva requiere una influencia genuina. Porque, seamos sinceros, nadie va a ponerse a sudar abriendo camino por la maleza si no cree profundamente en el destino al que van. Totalmente. Y esto nos lleva directamente a la mecánica del poder. Porque, claro, ¿por qué la gente sigue al líder en la selva? Si éste no tiene la capacidad de pagarles un sueldo o de ponerles una nota al final del trimestre. El mapa del poder que analizan las fuentes divide esto en dos bloques muy claros, el poder organizacional y el poder personal. Así es. Y comprender esta división es la clave absoluta del alto rendimiento social. A ver, el poder organizacional emana puramente de la estructura. Te lo da un tercero. ¿Vale? Y aquí incluimos, por ejemplo, el poder coercitivo, que es tu capacidad de amenazar con un castigo. Luego tienes el poder de recompensa, que es tu capacidad de dar incentivos. Y por último, el poder legítimo, que es la autoridad formal que te otorga un título oficial. Eres el jefe y punto. Ya, pero este tipo de poder visto desde el lado organizativo tiene un fallo de diseño enorme a nivel psicológico. O sea, requiere vigilancia constante. Exacto. Si yo me baso en el poder coercitivo, en el momento en que me doy la vuelta y dejo de vigilar, el esfuerzo del grupo colapsa instantáneamente. Porque claro, no hay un compromiso real, solo cumplen por miedo a la bronca. Ese es exactamente el mecanismo. El poder organizacional logra obediencia a corto plazo, sí, pero no produce absolutamente ningún cambio profundo en las actitudes, ni logras que internalicen los valores. Nada de nada. Por el contrario, tenemos el poder personal, que es donde reside el liderazgo orgánico real. Este poder no te lo da ningún nombramiento, nace de la propia persona. ¿Y cómo desglosamos ese poder personal en la práctica? O sea, ¿cómo se ve en el día a día? Principalmente en dos frentes. Por un lado, tienes el poder de experto. Este surge de forma muy natural cuando los demás reconocen que tienes conocimientos y habilidades muy superiores para resolver el problema que tenéis delante. Sabes de lo que hablas. Vale. Y por otro lado, el más potente de todos, que es el poder referente. Este proviene de la admiración profunda, de la empatía y del deseo de identificación. Los seguidores miran a esa persona y piensan, ostras, es que quiero actuar bajo los mismos valores que esta persona. Claro, es aspiracional. Porque el grupo ha interiorizado el objetivo como si fuera suyo propio. Pues vamos a poner esto a prueba en un escenario real, aplicando nuestra filosofía de entender para no memorizar. A ver, imaginemos un proyecto final de investigación en bachillerato. Un clásico. Vale, me sitúo. Es posible que el líder efectivo de ese grupo sea alguien a quien el profesor no le ha dado ningún título de coordinador y que opere puramente desde el poder referente y de experto, dejando al jefe oficial, al que nombró el profe, totalmente marginado. No solo es posible, es que es el patrón más habitual en grupos disfuncionales que intentan alcanzar el alto rendimiento. O sea, pasa constantemente. ¿Así? Imagina que el profesor nombra a un alumno como jefe de grupo, ¿vale? Le da todo el poder legítimo. Pero si ese alumno no tiene ni idea de cómo estructurar la investigación, o sea, carece de poder de experto, y además es un arrogante que no escucha a nadie, pues carece de poder referente. Claro, que en el título, pero no tiene la base. Exacto. Su capacidad de influencia será nula. Cero. ¿Qué va a pasar? Que terminará recurriendo al poder coercitivo. Empezará a amenazar con chivarse al profesor si no hacen lo que él dice. Y eso, evidentemente, destruye la moral del equipo. Totalmente. Mientras tanto, tienes al otro alumno, el que domina el tema y ayuda pacientemente a los demás. Ese va a ser quien realmente movilice al equipo y defina la calidad del trabajo. Ejercerá un liderazgo absoluto sin tener ninguna etiqueta formal. Ya ves. Es que eso le da la vuelta por completo a la jerarquía tradicional. Si el poder personal es lo que realmente mueve la aguja, la duda instintiva que nos surge a continuación es, ¿y esto viene de fábrica? O sea, ¿se nace con ese magnetismo y esa capacidad de influencia? ¿O es algo que uno puede entrenar y desarrollar? Ostras, es que esa misma pregunta es la que obsesionó a los investigadores durante la primera mitad del siglo XX y dio lugar a la famosa teoría de los rasgos. La genética del líder. Exacto. La premisa inicial era súper determinista. Asumían directamente que los líderes nacen, no se hacen. La ciencia se volcó en buscar ese ADN del líder. Querían encontrar un conjunto mágico e inmutable de características físicas, cognitivas y de personalidad que garantizaran el éxito organizativo siempre.
Buscaban perfilar al candidato perfecto antes incluso de que empezara a trabajar, ¿no? En plan, extroversión al máximo, autoconfianza inquebrantable, una inteligencia superior a la media. Sí, sí, esa era la idea. Pero, claro, al someter esta teoría al método científico, a través de cientos de estudios empíricos, la realidad dio un golpe en la mesa tremendo. ¿Qué pasó? Pues que los datos eran tremendamente inconsistentes. Descubrieron que una persona con altos niveles de extroversión y autoconfianza podía ser un líder brillante guiando a un equipo de ventas, por ejemplo. Pero generaba un rechazo absoluto si intentaba liderar a un equipo de científicos altamente especializados que necesitaban otra dinámica. Claro, el contexto destrozaba la teoría genética. O sea, si la teoría de los rasgos fuera una ley absoluta, pues para garantizar el alto rendimiento en el aula bastaría con hacer un simple test de personalidad del primer día de clase, coronar al líder basándonos en si es muy extrovertido y olvidarnos del asunto para el resto del curso. Ya ves, sería comodísimo. Sería comodísimo, pero sabemos empíricamente que la realidad humana no funciona así ni de broma. Efectivamente. La conclusión tajante fue que no existe una fórmula mágica de rasgos que sea universalmente válida. A ver, los rasgos actúan como precondiciones, digamos. Pueden facilitar ciertas dinámicas, pero no garantizan el liderazgo. Vale. Al evidenciarse este fracaso empírico sobre quién es el líder de nacimiento, el enfoque científico dio un giro radical hacia qué hace el líder. Y así nace la teoría de estilos, que está centrada puramente en la conducta observable. Y esto cambia las reglas del juego por completo. Porque si el liderazgo se basa en lo que haces y no en la genética que te ha tocado, significa que el liderazgo se puede entrenar. Esa es la gran revolución pedagógica, sin duda. Empezaron a clasificar las conductas en tres estilos clásicos. Tenemos el líder autocrático, que centraliza todas las decisiones y genera alta productividad, sí, pero también muchísima dependencia y un estrés brutal en el equipo. Sí, el típico orden y mando. Eso es. Luego está el líder laissez-faire, que básicamente abdica de sus responsabilidades y provoca un caos donde nadie sabe qué dirección tomar. Y finalmente, el líder democrático, que fomenta la participación y genera una cohesión grupal excelente, sobre todo para tareas más creativas. Vale. Pero definir el comportamiento humano tan complejo en solo 3 cajas, la verdad es que me parece un poco limitante. ¿No hay alguna forma más precisa de mapear exactamente cómo se comporta alguien frente a un equipo? Las fuentes mencionan una herramienta analítica llamada la cuadrícula gerencial. Sí, la cuadrícula gerencial de Blake y Mouton fue el intento de matematizar un poco todas estas conductas. Ahora, imagina un gráfico cartesiano. El eje horizontal mide, en una escala del 1 al 9, la preocupación por la producción. Es decir, la obsesión por cumplir los plazos y obtener la máxima nota o el máximo beneficio. Vale, el foco en la tarea pura y dura. Exacto. Y el eje vertical mide, también del 1 al 9, la preocupación por las personas. Esto evalúa cuánto le importa al líder el bienestar emocional y el desarrollo humano de su equipo. Entendido. Tenemos 2 dimensiones independientes que se cruzan en el gráfico. Eso nos arroja varios perfiles extremos. Tienes el 1-1, que es la apatía total, donde no hay interés ni por el trabajo ni por el equipo. Luego tienes el 9-1, el líder puramente autoritario, máxima exigencia por el resultado y nula empatía si el equipo se quema por el estrés. Menudo panorama. Ya. Y en el lado opuesto está el 1-9, el estilo que llaman club social. El ambiente es maravilloso, todos se llevan genial, pero claro, nadie entrega el proyecto a tiempo. Siguiendo esta lógica de puntuaciones, supongo que la utopía matemática que buscaban estos teóricos era llegar a la esquina superior derecha, o sea, el perfil 9-9. Exactamente. El 9-9 maximiza simultáneamente un altísimo desempeño en las tareas y un cuidado súper profundo por el bienestar humano. Durante mucho tiempo, esto se vendió en manuales y en seminarios como el estilo ideal universal. Vamos, que todo el mundo debía alcanzarlo en cualquier circunstancia. Pero aquí te tengo que lanzar una crítica constructiva a este modelo. A ver, el perfil 9-9 suena increíblemente bien en un papel. Es casi poético. Pero seamos realistas y pongamos esto en el barro del día a día. A ver, dime. Ante una crisis absoluta, imaginemos que estamos a 3 horas de entregar el trabajo final más crítico de todo el año. Los servidores del instituto se han caído por completo y hay que reescribir una parte entera a mano.
En ese nivel de urgencia máxima, ¿quién tiene tiempo físico o mental para sentarse en círculo a validar los sentimientos del grupo? ¿No peca este modelo de ser un poco ciego al entorno? ¿Qué va? El apunte que haces es brillante, porque esa duda exacta fue la grieta teórica que derrumbó la idea de que existía un estilo perfecto y universal. Ajá. El enfoque conductual falló precisamente porque olvidó el ecosistema. Asumió que el perfil 99 funcionaría igual de bien en una tarde tranquila de lluvia, repasando conceptos, que en medio de un incendio corporativo o académico. Claro, y no es lo mismo. Para nada. Y para resolver esta ceguera, la psicología organizacional dio su tercer gran salto, que es la teoría situacional o de contingencia. Es decir, que el contexto es el que manda. Absolutamente. La contingencia establece que la eficacia del liderazgo depende de la consonancia exacta entre la forma de ser del líder y el entorno que le rodea. Y para medir esto, los investigadores crearon una de las métricas más contraintuitivas y fascinantes de la historia de la psicología, el índice del compañero menos preferido, o CMP. Espera. Vamos a detenernos aquí un segundo, porque cuando leí esto en las fuentes me explotó la cabeza. A ver si lo entiendo. Me estás diciendo que para evaluar qué tipo de líder eres, te piden que evalúes a la peor persona con la que has trabajado en tu vida. ¿Cuál es la lógica psicológica detrás de esto? Suena a que solo vas a obtener un montón de quejas, insultos y resentimiento. Ajá, pues esa es precisamente la trampa cognitiva del test. Consiste en pedirte que visualices a esa persona, a tu auténtica némesis, alguien con quien haya sido imposible sacar adelante un trabajo. Vale, ya tengo a alguien en mente. ¿Vale? Pues luego te piden que lo puntúes en una escala de adjetivos de personalidad. Por ejemplo, ¿era agradable o desagradable? ¿Tensa o relajada? La genialidad está en los resultados que esto arroja. Si un líder es capaz de evaluar a esa persona que era desastrosa en el trabajo, usando términos relativamente positivos en lo personal, demuestra una estructura mental muy particular. Ostras. Demuestra que es capaz de separar el rendimiento operativo de la valía humana de la persona, ¿no? Ujú. Exacto. Su cerebro separa la tarea de la relación. Eso indica que es un líder orientado fuertemente a las relaciones humanas. Qué interesante. Si, por el contrario, el líder puntúa a ese compañero con las peores calificaciones posibles en todos los aspectos personales, revela que su juicio sobre el ser humano está completamente condicionado por su fracaso en la tarea. Esto destapa a un líder puramente orientado a la tarea. Vale, entonces con ese test ya sabemos cómo cablea la realidad del cerebro del líder. Pero la teoría situacional exige cruzar eso con el entorno real. ¿Cómo medimos si el entorno es favorable o es un incendio absoluto? Pues analizando tres variables críticas del ecosistema. La primera es la estructura de la tarea. O sea, ¿está clarísimo el procedimiento, paso a paso, o es un problema altamente ambiguo y creativo? ¿Vale? La segunda es el poder de posición. ¿Tiene el líder autoridad legítima fuerte para respaldar sus decisiones? Y la tercera, y te diría que la más determinante, es la calidad de la relación. ¿El grupo confía plenamente en el líder o hay un clima de hostilidad soterrada? Y claro, cuando cruzas la orientación del líder que sacamos con el test S con estas tres variables de la situación, me imagino que los resultados rompen por completo el mito del líder universal. Los datos son abrumadores, o sea, lo destrozan. Demostraron que los líderes orientados a la tarea arrasan en eficacia en las situaciones extremas. ¿Extremas de buenas o de malas? En ambas. Es decir, cuando todo es muy favorable y rutinario o cuando la situación es extremadamente desfavorable, caótica y hostil. Sin embargo, los líderes orientados a las relaciones son absolutamente imbatibles en las situaciones intermedias o moderadas, donde hay cierta ambigüedad pero buen clima. Pues vamos a aterrizar esto con un ejemplo drástico para entender bien la mecánica. Imaginemos que estamos en el laboratorio de química de SciMap y por un accidente se produce un derrame de un componente químico peligroso. Estamos ante una situación sumamente desfavorable. Hay alta tensión, la tarea no es rutinaria y el riesgo es alto. Es un incendio en toda regla. Eso es. En ese segundo de crisis extrema, necesitamos imperativamente a un líder frío orientado a la tarea. Alguien que asuma el mando de forma directiva y grite órdenes cortas, secas y precisas para evacuar a todo el mundo. Lo que menos necesitamos en ese momento es a un líder súper empático orientado a las relaciones, intentando fomentar un consenso sobre cómo nos hace sentir el ácido derramado por la mesa. Jaja, es un ejemplo extremo, sí, pero es perfecto. A ver,
En una crisis de supervivencia, el exceso de diálogo es letal. Necesitas control férreo e inmediatez. Exacto. Pero cambia el escenario. Imagina que al día siguiente ese mismo grupo tiene que sentarse frente a una pizarra en blanco para diseñar una investigación súper innovadora para el final de curso. Es una situación intermedia, muy ambigua. Nada que ver con el derrame. Exacto. Si ese mismo líder frío y directivo del día anterior intenta imponer su visión a gritos en la pizarra, aplastará por completo el pensamiento lateral del grupo. Ahí es donde el líder orientado a las relaciones fomenta realmente la innovación. Claro. Y viendo esta incompatibilidad tan obvia, me surge una pregunta organizativa seria. O sea, ¿no sería más lógico entonces asumir que las personas tienen un rango de flexibilidad mental limitado y simplemente cambiar de líder según la estación meteorológica del proyecto? En lugar de, no sé, torturar a alguien exigiéndole que cambie su propia naturaleza psicológica ante cada bache. Pues mira, desde el pragmatismo puro de la teoría de contingencia, la respuesta es sí. Alterar la situación para que encaje con el líder o rotar al líder cuando el ecosistema cambia suele ser estadísticamente muchísimo más eficaz que obligar a un individuo a modificar sus patrones cognitivos más profundos de un día para otro. Es supervivencia táctica. Vale. Sin embargo, aquí hay una limitación enorme. ¿Cuál es la trampa? Pues que gestionar crisis o mantener la paz en situaciones intermedias está muy bien, pero el alto rendimiento del siglo XXI no se conforma con simplemente sobrevivir o mantener el status quo. Buscamos algo más profundo. Pasamos del simple mantenimiento organizativo a la metamorfosis real de los individuos. Y esto nos adentra en el paradigma actual más potente, que es el liderazgo transformacional. Ostras, vale. Esta es la frontera real del conocimiento sobre influencia. Y para entender cómo funciona esa metamorfosis que mencionas, la literatura nos exige contrastarlo con el modelo tradicional bajo el que operan la inmensa mayoría de las organizaciones hoy en día, que es el enfoque transaccional. ¿Cómo definimos esa base más tradicional? A ver, el liderazgo transaccional es en esencia un contrato psicológico basado en el intercambio constante. Un toma y daca. Eso es. El líder se acerca al grupo y básicamente dice, mira, yo te proporciono estructura, te doy recursos o te aseguro una buena calificación y tú, a cambio, me entregas tu esfuerzo, tu lealtad y cumples mis expectativas. Es un sistema de recompensas y sanciones puramente operativas. O sea, es literalmente como interactuar con una máquina expendedora. Metes una moneda de esfuerzo y sacas un producto en forma de recompensa académica o estatus, ¿no? Tal cual. Y oye, a ver, las máquinas expendedoras funcionan, mantienen el sistema económico y escolar en marcha, pero claro, nadie jamás en la historia se ha sentido profundamente inspirado abrazando una máquina expendedora. El liderazgo transformacional, por el contrario, debería sentirse como presenciar una de esas raras clases magistrales que te obligan a replantearte toda tu vocación. Me encanta cómo lo enfocas, porque esa es la distinción clave. El líder transformacional no busca un simple intercambio mercantil. Busca que el individuo trascienda, que supere su propio interés egoísta a corto plazo para abrazar una misión compartida que eleva a todo el equipo por completo. Suena increíble. Y para lograr esto de forma medible, y no quedarnos solo en la poesía del concepto, la ciencia ha desglosado este liderazgo en 5 dimensiones conductuales muy específicas. Pues vamos a profundizar en estas 5 dimensiones porque entender su mecanismo paso a paso es lo que realmente permite a alguien aplicar esto mañana mismo en clase o en el trabajo. ¿Cuál es la primera? La primera dimensión es la influencia idealizada. Aquí hablamos de una coherencia ética brutal entre lo que el líder predica y lo que hace cuando absolutamente nadie mira. Predicar con el ejemplo, vamos. Exacto. Esta congruencia genera un respeto y un magnetismo profundos. El grupo confía ciegamente y siente el impulso intrínseco de imitar esos valores morales. No lo hacen por miedo al castigo, sino por pura admiración genuina. Es el poder referente del que hablábamos antes llevado al máximo nivel ético posible. Vale. ¿La segunda? La segunda dimensión es la motivación inspiracional. Es la capacidad de energizar al grupo articulando expectativas muy altas, pero usando símbolos y un lenguaje emocional que crea una visión de futuro irresistible y que todos comparten. Y esto, fíjate, nos lleva directamente a la tercera dimensión, que yo personalmente considero el verdadero núcleo del desarrollo académico. Es la consideración individualizada.
Vamos a expandir un poco esto, porque suena a mentoría pura y dura. ¿Cuáles? Diagnostica activamente. Se sienta con cada miembro uno a uno, identifica cuáles son sus talentos ocultos, cuáles son sus inseguridades frente a la tarea y adapta su comportamiento para actuar como un mentor súper personalizado. Sabe perfectamente quién necesita un empujón fuerte y exigente y quién necesita más paciencia para no bloquearse por la ansiedad. Madre mía, es un trabajo artesanal. Y supongo que la cuarta dimensión entra en juego una vez que tienes esa confianza individual ya construida, ¿no? Así es. La cuarta es la estimulación intelectual. El líder transformacional no busca seguidores dóciles que le digan que sí a todo. Al revés, empuja activamente a su equipo a cuestionar el status quo, a replantearse sus propios sesgos cognitivos y a buscar soluciones radicalmente nuevas a problemas que parecían que ya estaban resueltos. Un momento, aquí te planteo un matiz práctico, porque la realidad a veces es más áspera. Estimular intelectualmente suena muy elegante en la teoría, pero en la dinámica real de un proyecto estresante, ¿cómo se diferencia esto de ser simplemente la persona insoportable que discute cada pequeño detalle y retrasa constantemente la toma de decisiones del grupo? Es una línea final, la verdad, pero la diferencia está en el propósito de fondo. A ver, Razón, y eso paraliza el avance del grupo. La estimulación intelectual genuina, por el contrario, busca innovación funcional. O sea, no cuestionas por molestar o por ego, cuestionas preguntando, oye, ¿existe una forma más elegante o eficiente de abordar esta investigación que no estamos viendo ahora mismo? Fomenta el pensamiento lateral, no la parálisis. claro, cambia la intención por completo. Totalmente. Y finalmente, la quinta dimensión, que actúa un poco como el pegamento de las otras cuatro, es la visión. Es decir, la formulación clara de hacia dónde nos dirigimos exactamente y por qué ese destino importa muchísimo más que nuestra comodidad actual. Oye, escuchando el despliegue de estas 5 dimensiones, la influencia idealizada, esa visión arrolladora, la motivación inspiracional, me asalta una reflexión importante. A ver qué opinas. Todo esto me suena muchísimo a descripciones de grandes figuras históricas, de líderes carismáticos en estrados. ¿Corremos el riesgo hoy en día de sufrir un sesgo de carisma? ¿A qué te refieres exactamente? Me refiero a si estamos exigiendo un magnetismo casi teatral a quienes intentan liderar equipos normales, y al hacer esto, estamos marginando injustamente a perfiles más introvertidos, personas que, en silencio, logran transformaciones increíbles basándose únicamente en esa estimulación intelectual y en la consideración individualizada en el uno a uno, sin dar grandes discursos. Uf, es una pregunta buenísima. Y sí, es un riesgo elevadísimo en la sociedad actual. Tendemos, casi por inercia, a confundir el carisma escénico con la eficacia organizativa real. El magnetismo y los grandes discursos atraen la atención inicial, sirven como una chispa inicial, claro que sí, pero el rendimiento sostenido a largo plazo rara vez se alimenta de discursos. Claro, el discurso se agota. Exacto. La transformación real, la que altera de verdad la trayectoria de una organización o el aprendizaje profundo de un equipo, suele ser un trabajo muy silencioso. Ocurre en esas conversaciones de pasillo, ¿sabes? Cuando un líder ayuda a un compañero a superar un bloqueo mental o cuando desafía a alguien a asumir una responsabilidad que creía que le quedaba grande. Ese es el verdadero motor del cambio y no requiere ser un extrovertido de manual. Fíjate que esa idea de la transformación silenciosa me parece perfecta para sintetizar todo el conocimiento que hemos destilado hoy. Si aplicamos la lupa del alto rendimiento a todo este viaje que hemos hecho, nos queda clarísimo que el liderazgo no es, bajo ninguna circunstancia, una medalla oficial que alguien te cuelgue en el pecho por decreto. Tampoco es una especie de lotería genética que determina tu destino al nacer. Y definitivamente, no es un manual de instrucciones rígido y conductual que te sirva igual para apagar un incendio que para diseñar una estrategia a 5 años vista. Lo has resumido a la perfección. La evidencia científica nos demuestra de forma aplastante que liderar es una danza de adaptación constante. Requiere cultivar pacientemente tu poder referente y de experto. Exige tener la inteligencia emocional necesaria para escanear el entorno y modificar tu comportamiento cuando las variables cambian. Y sobre todo, requiere el compromiso ético profundo de querer elevar a quienes te rodean, estimulándolos para que trasciendan la simple transacción del esfuerzo por una nota o por un salario. Y precisamente porque es una danza tan compleja y tan humana, quien comprende estos mecanismos deja de buscar trucos mágicos y empieza a operar de forma genuina.
Ya para cerrar esta inmersión analítica, quiero dejar sobre la mesa un último pensamiento provocador. Una idea para que reflexionemos a nivel individual tras apagar el audio. Pensemos en el entorno que ya tenemos encima hoy en día. Un ecosistema donde la inteligencia artificial avanzada está empezando a asumir prácticamente la totalidad de las funciones clásicas de la dirección. La IA ya puede planificar cronogramas perfectos, estructurar tareas supercomplejas, optimizar la logística sin ningún margen de error y gestionar todo el sistema de recompensas transaccionales de forma hipereficiente. Ante este horizonte tecnológico implacable donde la gestión pura se automatiza a pasos agigantados, es posible que el poder referente, la capacidad de mentoría empática y esa consideración individualizada tan profunda sean a muy corto plazo el último y único bastión verdaderamente insustituible del talento humano. Ahí dejamos esa pregunta. Hasta la próxima inmersión.